lo que fue expresado el sábado pasado en las prédicas del capítulo 3, donde se nos dice que no hay justo siquiera uno. Ahora bien, el orgullo de los judíos de Abraham era un poco más complejo. Es porque ellos pretendían que él había realizado tres cosas que podemos destacar. Una es haber cumplido la ley sin haberse escrito. Dos, ser merecedor de la justificación por la fe que tuvo en Dios en un tiempo anterior a la ley escrita. Y tres, tener el mérito por la fe expresada hacia Dios. Recordemos lo que no tenemos, lo que tiene un contexto de Abraham. Abraham existió muchísimo antes de la escritura de la ley, si no me equivoco, creo que fueron unos 600 años antes de que en el monte Sinaí Dios le diera a Moisés la ley. Muchísimo antes que se hablara de una nación judía, muchísimo antes que se hablara de la venida de un Mesías, muchísimo antes. No había ningún tipo de contexto en donde Abraham pueda decir, yo voy a creer en ese Dios por esto, sino que Dios se le presentó y le dijo que iba a ser de él una gran nación. Y la Biblia lo que dice es que Abraham creyó. Ahora, si a nosotros nos ponen ese ejemplo en nuestras vidas, nosotros creeríamos así como Dios, como Abraham, a Dios. Si viene alguien y nos dice, no sé, el Bitcoin va a subir a $100,000, compra Bitcoin hoy. Dudaríamos mucho, ¿verdad? O no sé, va a salir una nueva criptomoneda, por un ejemplo, X. Creeríamos, muy difícil, ¿verdad? Muy difícil de creer. Sí, es una acción muy grande la que hizo Abraham. Pero ahora vamos a interiorizar un poco el propio sentimiento de los judíos. El pueblo judío estaba caracterizado por tener a Abraham como uno de los héroes, uno de sus héroes. Y esto se gloriaba de la forma en que Abraham había sido justificado o había alcanzado la justificación. Sin embargo, ignoraban que esto era una obra de Dios, que Abraham no tenía ningún mérito de ser justificado y de haber tenido fe en Dios. Vamos a hablar un poco más de Abraham en su contexto más adelante y vamos a entender un poco su historia. Porque a pesar de que hemos escuchado de Abraham mucho, creo que se ha hablado muchísimo de Abraham, que es el padre de la fe, que Dios se le apareció y habló con él, que de él nació su hijo Isaac y luego Jacob, y de allí empezó una nación que conocemos como la nación judía. Se ha hablado mucho de él, pero vamos a ver qué tomaban los judíos o de qué se apropiaban para sentirse orgullosos. Antes de hablar de Abraham, quisiera que hiciéramos unas preguntas, unas autopreguntas para la reflexión. Y es, si alguno de nosotros nos sentimos merecedor de ser salvados por Dios. No me la contesten, queda para la reflexión. ¿Alguno se siente autosuficiente de haber conocido a Dios por sus propias fuerzas? Lo parafraseo un poco. ¿Alguno se siente merecedor de haber venido a la iglesia, haber escuchado a Dios y de creer en Dios y de ser lo que ahora Dios ha hecho en ustedes? Ustedes dicen en su corazón, esto lo hice yo. Fue mi esfuerzo, me esforcé, tomé de las decisiones correctas y por eso he llegado a este punto. ¿Lo creen así? No me lo contesten. Estar aquí hoy en día, o en este caso, llegar hasta este punto es producto de su propio esfuerzo. Y ahora dos que sí tomemos unos segundos para reflexionarlo. ¿Nos sentimos orgullosos de ayudar al prójimo? ¿Tienen ese sentimiento de orgullo de sentir, wow, soy una buena persona? Cuando ven a una persona en la calle y le dan para que un dinero o le dan alimento a esa persona para que pueda comer. ¿Nos sentimos orgullosos de eso o se lo damos para que los demás nos vean y digan, wow, esa persona es una muy buena persona? O decimos, Dios mío, soy muy bueno, mira, ve lo que hago. ¿Somos nosotros también un pueblo orgulloso? ¿Somos iguales a los judíos? Yo creo que sí. Todos. Aún esta persona que está hablando. Creo que todos tenemos orgullo en nuestro corazón. Creo que en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos cometido el error de creer que las acciones que estamos haciendo, no solamente con nosotros mismos, sino con otras personas,
son producto de lo que nosotros hemos hecho en nosotros. Es decir, si estoy ayudando a una persona es porque tengo el suficiente corazón para hacerlo, porque pasan todos alrededor y no la ayudan y yo lo hago y me siento bien porque lo estoy haciendo yo. Todos hemos pensado así. Y si alguno no lo ha hecho, si alguno no ha pensado de esta forma, tenemos que reflexionar internamente porque es casi imposible que nadie haya tenido ese sentimiento. Ahora pensamos en estas preguntas en las cuales ya hemos tomado tiempo para reflexionar y nos hacemos otra pregunta más. ¿Qué tiene que ver todo esto con Abraham? ¿Qué relación tiene todo esto que estamos viendo? ¿Qué relación guarda? Pues tiene mucha relación. Aunque alguno pueda contestar que sí a todas estas preguntas, la verdad es que nadie es merecedor de ser salvado. Pues absolutamente nadie tiene mérito delante de Dios de ser justificado por su fuerza. No existe nadie justo en esta tierra. Es decir, no hay nadie que sea justificado por su fuerza o por lo que haya hecho, por el cumplimiento de la ley o por sí mismo. Como lo expresaba en el tema pasado, vamos a citar Romanos 3:10 al 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no hay justo ni uno solo, nadie realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay uno que haga lo bueno, ni uno solo. Que esto viene siendo una cita en realidad del Salmo 14, 1 al 3, que sitúa el rey David. Ahora vamos a ver realmente esta relación de todo este sentimiento de orgullo, todas estas preguntas que nos hicimos a nosotros mismos, con su relación directa con Abraham. Abraham, llamado también padre de la fe, fue una persona llamada por Dios para iniciar a través de una nación, un privilegio tan grande. Si a veces nosotros leemos la Escritura y pasamos por alto cosas demasiado grandes para escapar nuestro entendimiento, es como que si alguien te dijera a ti, bueno, Israel, vas a ir a una isla que nadie conoce con tu esposa y tu hijo y nada, tengan hijos y allí esa nación va a ser de ti, tú vas a ser el rey de esta nación, tú vas a tener todos los privilegios de un rey, ni siquiera de un presidente, tú vas a ser el principal, la persona principal en esta nación. Capaz los billetes van a tener tu cara y X o Y, un montón de cosas que nosotros no podemos entender a cabalidad porque es algo demasiado grande. O sea, que Dios hubiera tomado a Abraham para iniciar una nación es algo difícil de entender, difícil de interpretar, decir y creer en Dios completamente que va a ser así. Y si leemos la Biblia, ¿Abraham creyó eso? ¿Abraham lo creyó? Sí lo creyó. Pero los judíos lo tenían a él como el ejemplo de piedad máxima. Y si nosotros revisamos un poquito de la vida de Abraham, él tuvo unas ciertas fallas. Sucede que Abraham mintió 2 veces, diciendo que su esposa, una media mentira que en realidad es una mentira, que su esposa Sara era su hermana, porque él tenía miedo que lo mataran al decir que era su esposa. Él sabía que las personas iban a ver a su esposa y capaz querrían tomarla como esposa, y al saber que él era el esposo, iban a decir: listo, aquí me van a matar. Van a decir: bueno, nos deshacemos de este hombre y bueno, me quedo con esa mujer en ese tiempo, entiéndase en el contexto de ese tiempo. Pero ese Abraham que planificó esto con su esposa, porque él lo planificó, ese Abraham creía en Dios. O sea, Dios le dijo: mira, de ti voy a hacer una nación grande, de ti va a empezar una nueva nación. Y él dijo: sí te creo, pero ahora ven que tienes la mínima sospecha de poder morir, y ¿qué vas a hacer? Vas a mentir. Entonces, en este momento Abraham no confía en Dios, porque si Abraham hubiera confiado plenamente en Dios, él hubiera seguido y no hubiera pecado en contra de Dios. Si él sabe que Dios es el Dios Todopoderoso, él sabría que Dios podría librarlo de la muerte aun si ésta llegara a venir, porque si él le prometió que iba a ser una nación de él no tenía por qué mentir.
Él no tenía por qué cometer ese error, y así somos nosotros. Ahora vamos entendiendo que nos vamos pareciendo mucho, tanto como los judíos como el mismo Abraham, en nuestra forma de ser, donde sí le creemos a Dios, pero a veces cuando viene la dificultad, como que no creo un poco en Dios, o pasa una dificultad y es como que pudiéramos llegar al extremo de renegar de Dios por la situación que estamos pasando. Y si hacemos eso, cometemos un gran error. Ahora, puesto este ejemplo de Abraham, este ejemplo vivo de su vida, ya Dios había tenido en cuenta el plan de salvación para la humanidad, porque Abraham fue justificado por creer. Pero si nosotros vemos la ley tenía que cumplirse valga la redundancia, cumplir esta ley, o sea, a poder realizar toda la ley. Pero la Biblia nos dice que Abraham fue justificado por la fe que tuvo. Entonces, se complementa un poco lo que vimos en la prédica pasada, donde Dios veía hacia el futuro, veía el sacrificio de Cristo para poder tener compasión de las personas del Antiguo Testamento. Y entendemos que Abraham no fue justo por sí mismo. Él tuvo fe en Dios, pero luego cometió errores, y más adelante siguió cometiendo otros errores. Pero ahora entendemos que Abraham no era una persona perfecta y que era muy parecido a nosotros, que somos imperfectos. Y ahora nos hacemos esta pregunta: ¿por qué los judíos tenían tanta estima en esta persona si también era una persona muy parecida a ellos? Y es que los judíos solamente tenían jactancia en él porque pensaban que Abraham había cumplido la ley completamente. Génesis habló en la prédica pasada de la jactancia, y voy a citar como ella citó el concepto de la jactancia: es la alabanza propia y desordenada y pretenciosa expresión verbal de la soberanía del corazón. Exacto, de la soberbia del corazón, manifestación de nuestro orgullo interno. Te alabas de algo por lo que no deberías alabarte. Entonces vemos que Pablo lo que quiere hacer con los judíos es decirle: miren, Abraham fue justificado por fe, y no existe razón por la cual ustedes puedan gloriarse de ello. No existe un ejemplo antiguo en el cual nosotros nos podamos gloriar. Solamente nos podemos gloriar de lo que hizo Cristo por nosotros. No existe otro mediador, no existe otra persona que sea el centro de lo que nosotros podemos admirar, sino Cristo. Ahora, no solamente nos podemos sentir orgullosos de hacer algo para las otras personas, sino algo que puede ser muy tonto, algo que puede carecer de sentido para las demás personas, pero para nosotros es algo grande. Y allí también caemos en un error, donde nos podemos sentir orgullosos por haber corrido una maratón, por ejemplo, haber alcanzado un título. Podemos sentirnos orgullosos de, no sé, haber hecho un curso de X o Y cosa. Y nada de estas cosas es malo hacerlas, sino tener el orgullo en esas cosas. En mi caso les quiero contar una experiencia. Cuando estaba en la universidad, pasé matemáticas 2,10, o sea, nunca me peleé en un examen. Y yo decía: wow, yo sé bastante. Sí lo decía, sí lo dije, wow. Como que, Dios mío, me ayudaste, pero, oye, yo sé, me decía a mí mismo. Porque para mí fue una proeza, ¿no? Y más cuando ese profesor nadie le pasaba con esa nota. Y pasaban los semestres y yo decía, me acuerdo, le hablaba con alguien y de repente le decía: ¿te acuerdas que pasé matemáticas por bien? Sí, bueno, pero te estaba contando eso. Yo, sí. Y el otro semestre volví a decir lo mismo: mira, ¿te acuerdas que pasé matemáticas por bien? Y le pasé al profesor Morales. Hasta que un día un amigo me confrontó y me dijo, era cristiano también, me dijo: te estás enorgulleciendo
padeciendo de algo malo. Y yo caí en cuenta y dije, sí lo estoy haciendo. Y después que uno reflexiona acerca de esto, no tiene sentido enaltecerse por este tipo de cosas. Y esto es algo que Dios aborrece. Con esto lo que quiero darles a entender es que el orgullo, a pesar de que quizás al inicio de la prédica escucharon el nombre y pensaron, capaz no soy orgulloso, pero cuando llegamos a este punto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Hemos sido orgullosos en algo. Hemos tenido orgullo en nuestro corazón. Pero ahora viene una pregunta mucho más importante que el orgullo que podemos sentir por hacer algo, por ayudar a alguien. ¿Me siento más que las personas a mi alrededor porque Cristo está en mi corazón? Nos hemos apropiado de Dios, como decía la prédica pasada donde Antonio y Génesis habían expuesto esto. Siento que Dios me pertenece y no lo comparto con nadie porque siento que lo que he hecho en mí es grande y me siento orgulloso de eso. Y creo que soy mejor que todas las personas que me rodean, porque este era el sentimiento que los judíos tenían. Al no encontrar otra excusa donde habían visto lo de la circuncisión, lo de su trato hacia los gentiles, ahora Pablo toca su descendencia y allí también empieza Pablo a romper esa fuente de orgullo que tenían ellos también, y es donde nosotros nos podemos ver reflejados a nosotros mismos, donde capaz no tengamos a Abraham, pero pensemos que la obra que Dios ha hecho en nosotros nos hace superiores a las personas que están a nuestro alrededor, nos hacen superiores a nuestros amigos, nos hacen superiores a cualquier otra persona, y no es así. No es así. Tenemos un privilegio grande de haber conocido a Cristo, pero el privilegio más grande que tenemos es poder compartir esto que tenemos con ellos. Ese es el privilegio que nosotros tenemos y eso es lo que debemos hacer en vez de enorgullecernos por lo que Dios ha hecho y tomar ese orgullo para sentirnos mejor que otras personas. Por eso el punto 2 se llama una gracia inmerecida que rompe el orgullo. Abraham no tenía razón alguna para ser justificado por sí mismo, porque fue justificado aceptando por la fe la bondad de Dios. Deducimos que no existe entonces gloria, no existe nada de lo que Abraham pueda gloriarse de haber alcanzado a Dios, de haber alcanzado la gracia de Dios, porque nada aportaba hacia el reconocimiento de su miseria, al reconocimiento de lo que él era, al reconocer que él solamente era una persona, era un mortal delante de Dios. Pablo empieza a dar una ilustración muy buena que nosotros podemos usar para seguir entendiendo y que esto se quede plasmado en nuestras mentes acerca de que no hay obra que podamos hacer para merecer el amor y la justificación y el perdón de Dios. La Reina Valera del 60 dice en el capítulo 4: pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, como gracia, sino como deuda. Y les leo la Nueva Traducción Viviente en el mismo versículo que dice que cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino es algo que se ha ganado. Es como cuando nosotros trabajamos algo, me imagino que todos han trabajado por algo acá, o sea, han trabajado o han hecho una tarea para recibir algo a cambio, y cuando toca el momento de pagar, siendo un trabajo, por ejemplo, todo un mes, cuando tu jefe te va a pagar, él y tú saben que te tiene que pagar. No es que tú aceptas el dinero y le dices gracias, jefe, y ese gracias es como que no, bueno, el jefe me dio este dinero porque sí. No, él sabe que te tiene que pagar y tú sabes que tienes que recibirlo. Tú sabes que trabajaste todo un mes para recibir esa cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa si el jefe no te paga? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si el jefe se tarda en pagar los primeros 5 días y espera hasta el último día para pagarte? Estamos todos los días anteriores así, ¿verdad? Diciendo, ¿cuándo dejar ese dinero?
ya lo necesito. Y es peor si no nos pagan, porque ¿qué pasa? Tenemos un problema. Hay un problema con el jefe. Hay que hablar con el jefe, hay que hacer algo, pero esto no se va a quedar así, eso no se queda así. No es que tú dices, bueno, trabajé un mes ahí y el jefe no me pagó el mes, no me fue. Y ya, no importa, no, sí importa, ¿verdad? Y bastante. Este ejemplo que da Pablo del trabajo es muy bueno, porque nos hace entender cómo podría ser la salvación por obras, donde nosotros trabajamos por algo y recibimos algo. Asimismo podría ser, cumplimos todas las demandas de la ley y recibimos la justificación. Sencillo, ¿verdad? O sea, nosotros lo que hacemos o decimos es, bueno, empecé mi vida y no va a pasar un año, un día, una semana, un minuto, un segundo donde yo cometo un error. Desde que nací hasta que me morí, nunca voy a tener un mal pensamiento. Y bueno, cuando está en el caso de mi vida, bueno, Dios me tiene que pagar la justificación, tiene que hacerme salvo. Y esto es posible. Es posible que por nuestras fuerzas hagamos todo eso, o sea, y el que contestó en su mente ya perdió. El que contestó sí. Si alguno pensó en su mente, dijo, sí, esto es posible, ya pecó porque mintió, porque es algo imposible. Así que si lo tenías como plan, ya no lo puedes hacer. Es imposible. En las prédicas pasadas hemos visto eso. No hay justo siquiera uno. Nosotros no podemos alcanzar la justificación, no podemos ganarnos la salvación con nuestras fuerzas, no podemos, es imposible, no se puede hacer. Pero entonces, ¿para qué la ley? Ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Lo vimos en unas prédicas pasadas, y es que la ley es un medio para que nosotros entendamos lo pecaminosos que somos. Y esa referencia la tenemos en Gálatas 3:19. Es por ello que podemos entender con más claridad lo que Pablo quiere decir acerca del trabajo. Y por eso vamos a leer todo el versículo completo junto con el 6 para entenderlo. Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. Escuchen esto, quien perdona a los pecadores. No lo podemos tomar como cuando trabajamos, que terminamos al final de mes y recibimos el dinero. No hay manera de que podamos trabajar con nuestra salvación, porque es como que si tuviéramos un trabajo que no pudiéramos hacer ni siquiera el primer día. No es justo entonces que ni siquiera si trabajamos un día, un jefe nos paga un mes. Es imposible, no es justo, ¿verdad? Eso no va a pasar. Así como no es justo que nosotros accedamos a la salvación, pero Dios es misericordioso y tiene amor por nosotros, porque Él entregó su Hijo por nosotros, para poder cumplir con todas, para poder satisfacer la ley y hacernos justos. Entonces aquí tenemos la respuesta de la confrontación de Pablo hacia los judíos. Él le dice que una persona no puede ser reconocida por sus méritos o sus logros delante de Dios, o por lo que ha hecho. Abraham fue justificado gratuitamente. Por eso es preciso que quienes descienden de su raza, quienes son descendientes de él, y creen poseer una justicia propia por medio de la ley, cierren su boca y permanezcan confundidos vergonzosamente. Es cuando es lo mismo que nos pasa a nosotros, cuando sabemos que hemos fallado y sabemos que el perdón de Dios puede cubrir nuestras faltas. Cuando nosotros cometemos un pecado que no debimos cometer y sabemos que no debemos cometer, y venimos delante de la presencia de Dios y nos arrepentimos de ello, en ese momento nosotros sabemos que no merecemos ese perdón. Pero Dios es bueno para con nosotros y nos da de su perdón.
Así que no podemos sentirnos orgullosos de nada de lo que hagamos, porque aún lo que hacemos o no hacemos siempre van a ser cosas vanas, que no van a llevar a nuestra redención, que no nos vayan a llevar a ser salvos. Entonces no podemos tener eso en nuestro corazón. Tenemos que expulsar eso de nuestro corazón, reflexionar y dejar que la palabra nos examine. Y el punto número 3 se llama un perdón más grande que cualquier orgullo. En el versículo 6, Pablo habla acerca de otro personaje muy importante que hemos escuchado todos, de seguro. David. ¿Alguien no ha escuchado de David? Si alguien no ha escuchado de David, ahorita vamos a conocer un poco de David, así que no se preocupen. Vamos a entender también que los judíos no tenían razón para enorgullecerse también de este personaje, del cual no vamos a destacar mucho por ahora. Vamos a primero ver el pasaje que está citado en Romanos 4, 6 al 8, y lo leo así. Dice: David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, aquellos que se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Es interesante tener en cuenta que esto era el tiempo de la ley, y aún David estaba hablando de un perdón muy grande. Y esto es porque ya Dios sabía el plan redentor para nosotros a través de su Hijo. Entendamos lo que es borrar los pecados de la cuenta. Y para ello podríamos tener muchísimos ejemplos. Es como cuando nosotros invitamos a un amigo a comer y le decimos: te invito a comer, pero mitad y mitad. Comemos y Dios te toca el corazón y tú dices: mi amigo, yo lo voy a pagar. Y tu amigo te puede decir: no, pero no, déjalo así, no, yo lo pago. Y tu amigo entonces dice: bueno, pues capaz la próxima yo la pago, bueno, está bien. Pero por esa vez tu amigo comió gratis, no pagó nada y se llenó el estómago. Pero otro ejemplo que quiero traer es una anécdota que es muy linda. Trata de una hija de un juez que cometió una falta y debió ser multada. Este juez era el máximo juez del condado y debió realizar todo el proceso a pesar de que era su hija. Condenó a su propia hija a las siguientes 24 horas, pagar una multa de $100. El juez, que también era el padre de la hija, baja, saca de su cartera un billete, se lo da a su hija paga y la hija queda libre. Ella no contaba con el dinero para pagarlo, pagó con el dinero de su padre. Así ella quedó libre porque cumplió con las demandas de la condena impuestas por la ley en un tribunal donde su padre era el juez. En el tribunal del Señor nuestro Padre es el juez. Y a pesar de que nosotros hasta este punto hayamos reflexionado y decir: no puedo hallar salvación de ningún modo por mí mismo. Si tengo un mal pensamiento ya fallé, si digo una mentira ya fallé, si cometo algún error ya fallé. Entonces, ¿cómo hay salvación? ¿Cómo puedo ser justificado? Y la respuesta la vamos a tener más adelante. Les dejo la incógnita para los que no saben la respuesta. Ahora vamos a hablar de David, porque esta historia de David, aunque no lo crean, nos va a hacer mirarnos a un espejo. David era una persona que los judíos tenían en altísima estima. Abraham fue justificado por la fe mediante la gracia, y podríamos decir que Abraham vivió una vida agradable a los ojos de Dios, porque dijo 2 mentiras, cometió otros errores allá, más adelante, y uno podría decir: bueno, luego él tuvo que rendir cuentas ante Dios, porque eso obviamente no va a quedar así. Pero vamos a ver cómo fue David. La Biblia dice en Hechos 13:22 que David era el rey conforme al corazón de Dios.
y esta atribución es demasiado grande. No sé si todos entendemos esto, pero un rey conforme al corazón del Señor. Una persona conforme al corazón del Señor. Y era una atribución que se le daba en ese tiempo, pero vamos a entender un poco. El corazón de David era justo. Muy difícil, porque cometió errores terribles. Primero, vamos a denotar quizás los errores más notorios que podemos encontrar en la Biblia acerca de David. Fue un rey que tenía que ir a la guerra y no fue a la guerra. Era el momento en que los reyes tenían que ir a la guerra. Tras ese error, codició a una mujer ajena, que ya estaba casada, y mandó a Urías, el esposo de esa mujer, de Isabel se llamaba, al frente de batalla para que muriera, y luego tomó a esa mujer como suya, prefiriendo satisfacerse a sí mismo en vez de obedecer la ley de Dios. Ocultó su pecado como si nada, o sea, fue el rey y dijo nada, yo no voy a decir nada. Pero luego Dios envía a Natán el profeta y le cuenta una historia terrible en donde un hombre rico actúa malvada y injustamente contra un hombre pobre, perdón. Y quiero que prestemos atención a lo que está escrito en 2 Samuel 12, 1 al 7, donde Natán le habla a David. Dice: por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Vamos a escuchar esta historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. Ya tenemos un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico poseía muchísimas ovejas y ganado en cantidad. Pero el pobre no tenía nada, solo tenía una pequeña ovejita que había comprado. Gracias. Este hombre crió a esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos, la del hombre pobre. La ovejita comía del mismo plato de donde el dueño comía y bebía del vaso de donde el hombre bebía. Y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó de visita a la casa del hombre rico. Llegó visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño, ¿saben qué hizo el hombre rico? Tomó la ovejita del hombre pobre y la mató y la preparó para su invitado. Ahora, esta parte, prestemos la atención. Dice la Biblia que David se puso furioso y responde, voy a tratar de hacerlo con la forma en que David creo que lo hizo en este momento, y esto entiéndase que es una interpretación propia. Tan cierto como el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga cosa semejante merece la muerte, y debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que robó y no haber tenido compasión. Fue cruel lo que pasó, ¿no? Es muy cruel. Pero ¿saben lo que le dijo el profeta David? Tú eres ese hombre. Es increíble que David había pensado que había cometido ese error y haberlo encubierto, Dios se iba a olvidar de eso. Y personalmente, una interpretación por lo que se ve en el Salmo 51 y en el Salmo 32, cómo esta historia trató psicológicamente con David, porque para mí fue desgarrador lo que pasó. Es como que si él se hubiera visto a sí mismo en un espejo y le hubiera dicho todo esto. Es como que si él mismo se hubiera condenado al espejo con esa misma furia. Y así somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando pecamos con cualquier pecado, nosotros preferimos complacernos a nosotros mismos y no obedecer al Señor. Ya entendemos un poco de David.
En las Escrituras se asocian dos salmos a lo que sentía David en ese momento, como le comenté, el Salmo 51 y el Salmo 32. Y ya entendiendo esto, podemos saber lo que Pablo quiere decir a los judíos, donde no existe alguna persona, siquiera, en la cual nosotros podamos decir si esa persona cumplió la ley y hizo todo, y la voy a admirar por eso. O pensar en nosotros mismos, sí, yo creo que cumplió la ley, cuando no es cierto. Nosotros no hemos hecho nada. Nosotros no hemos hecho nada. Dios lo ha hecho todo por nosotros. Todas estas cosas nos hacen ver lo inmerecido que es la gracia de Dios para con nosotros. Y lo poderoso que puede ser esa gracia, que puede quebrantar el orgullo de una nación que se atribuía a ser descendiente de un héroe para ellos. Un héroe que ellos pensaban que era el ejemplo de la ley moral. Una nación orgullosa que pensaba que era dueña del Dios Todopoderoso y de su ley. Un rey, David, que cometió faltas graves y ocultó su pecado y exigió el pago de su error a través de un relato. Y también a nosotros mismos, que podemos no entender que nuestros actos no nos hacen merecedor del gran regalo de Dios, del inmenso privilegio de llegar a Dios por fe mediante su gracia, sabiendo que en la fe que nosotros tenemos es una obra de Dios. En el Salmo 32 es donde David expresa lo que acabamos de leer, donde dice: qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría a aquellos a quienes el Señor le borró el pecado de su cuenta. Allí David está expresando que era ese perdón detrás de los errores que él había cometido, de los errores que acabamos de ver. Y estas palabras fueron escritas en este salmo. Y nosotros podemos verlos reflejados allí, porque entender a cabalidad lo que es recibir el perdón de parte de Dios, el único sentimiento que se puede asociar a ello es felicidad. Y sí, podemos capaz sentir una felicidad por muchas cosas en nuestra vida, por cosas que hayamos hecho, por situaciones que hayan pasado, por estar con nuestra familia. Pero cuando nosotros entendemos los pecadores que somos nosotros, lo imperfecto que nosotros somos, y saber que Dios, a pesar de tomar su justicia y hacernos pagar por ellos, también es un Dios de amor y nos entregó a su Hijo, para que mediante su sacrificio nosotros podamos ser justos. Entendamos que no podemos sentirnos orgullosos de nada, ni de las acciones que hacemos, ni de las cosas que hacemos cuando ayudamos a otra persona, ni la descendencia que tenemos. Y entendamos también que nosotros tenemos que seguir este camino de la santificación, no porque hayamos nacido en una familia cristiana, no porque hayamos hecho algo, o nuestros padres hayan hecho algo, o nuestros padres sean pastores, X o Y. Nada de eso hace que nosotros automáticamente seamos salvos o seamos seguidores de Cristo. Nada. Esta es una decisión que todos debemos tomar. Es algo que todos debemos seguir. Y tenemos que saber que si tenemos orgullo en nuestro corazón de alguna u otra cosa, tenemos que impulsarlo y aún más sentirnos orgullosos o mejores que las personas a nuestro alrededor por tener a Jesucristo en nuestro corazón. Así que en este momento vamos a orar y primero vamos a reflexionar acerca de nuestras vidas, acerca de lo que hemos hecho o dicho con otras personas o con nosotros mismos. Agradecerle al Señor por su sacrificio y por su justicia. Agradecerle por todo lo que Él ha hecho en nosotros
y agradecerle aún más, porque la fe que tenemos hacia Él es una obra propia de Él mismo. Es decir, nosotros no hemos hecho nada para merecer su perdón, su amor y su misericordia. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que nos diste. Gracias porque nos ayudas a entender que con estas palabras escritas, Señor, nosotros también podemos reflexionar y tener un cambio. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender acerca del orgullo hacia otras cosas, hacia nosotros, hacia nuestros padres, nuestros familiares. Señor, gracias por confrontarnos el día de hoy, por hacernos entender que no existe nada que podamos hacer, Señor, para ser merecedores de lo que tú nos das, aún de la vida que tenemos, aún de lo que hacemos, lo que nos sucede, Señor, y más aún no somos merecedores en absoluto de tu gracia, de tu perdón y de tu amor. Gracias, Señor, por ser misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque a través de estos sucesos anteriores, Señor, gracias porque a través de estas reflexiones acerca de Abraham y David, Señor, sabemos que no existe persona justa, pero tu amor es mucho más grande, Señor. Tu amor tiene mucho más peso que el peso de nuestros pecados, Señor. Tú eres un Dios misericordioso, Padre. Gracias. Gracias por tu perdón. Ahora ayúdanos a todos, Señor, a poder caminar en ti, a poder vivir entendiendo, Señor, que si este tipo de actitudes está en nuestro corazón, estamos en un error. Ayúdanos a reflexionar, Señor, día a día en tu palabra. Ayuda a que esta palabra, Señor, se selle en nuestras mentes, Señor, y que podamos meditar en ella siempre, para que sigamos siendo transformados, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos que escucharon también esto y los que no pudieron venir, Señor. Ayúdales a los que no pudieron asistir este día y a los que estamos acá, Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Quebranta nuestro orgullo, quebranta lo que somos nosotros y ayúdanos a entender, Señor, que debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos menguar en nosotros para que tú crezcas dentro de nosotros, Señor, que tú seas más fuerte que lo que nosotros deseamos o queremos. Te lo pedimos en tu nombre, Señor.